Hola a todos, mi nombre es Geraldine Altamar y soy la vicepresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y la persona más contenta por estar aquí en un nuevo conversatorio de la asociación. Soy vicepresidente, les decía, de la asociación y de parte de la asociación, nuestro presidente Francisco Linares y la junta de la asociación damos la bienvenida a los nuevos baluartes de la salud ósea y muscular, de la educación en la salud ósea, porque nuestro conversatorio ha llegado desde el norte hasta el sur de Latinoamérica. Estamos conectados con personas desde Ciudad Juárez en Chihuahua hasta el Calafate, bien al sur del continente. Nómbrame un país de Latinoamérica y todos están conectados con nosotros. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Trinidad y Tobago, Margarita. Y también tenemos personas registradas y conectadas desde Alemania, Turquía, España y Japón. Muchas gracias a todos ellos que han recibido y han contestado el llamado de la asociación. Y es un gusto para mí presentarles al doctor Samuel Carmona. El doctor Samuel Carmona nos va a acompañar hoy. Él va a ser nuestro moderador. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien y muy contento de tenerlos. Samuel, él es internista de la Universidad Nacional de Colombia, él es subespecialista en reumatología de la Universidad de Antioquia, densitometrista clínico, miembro de nuestra asociación y miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología, y él trabaja como reumatólogo en EPS Sanitas y la Clínica Los Nogales. Bienvenido, Samuel, y muchas gracias por ser el moderador de esta noche. No, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muy bien. Entonces, pues nada, la idea es empezar, entrar en materia. Am, entonces, permítame comparto pantalla y empezamos. Muy bien, listo. Entonces, bienvenidos al conversatorio. ¿Quién debe manejar la osteoporosis? Esta es una buena pregunta. Nuestros panelistas, nuestros expertos el día de hoy, tenemos a la doctora Ana María Arias. Ella es médica de la Universidad de Manizales, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Libre Seccional Cali, docente de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali y es presidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia, Capítulo Valle, vocal de la Sociedad Nacional de Menopausia. El doctor Darío Parra, médico general de la Universidad Nacional de Colombia, médico internista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en endocrinología también de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en epidemiología de la Universidad del Bosque. Y la doctora Lina María Vélez, ella es ortopedista y traumatóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en administración de servicios de salud, magíster en telesalud, jefe de posgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, líder del programa Fragilidad Ósea del Hospital San Vicente Fundación, coordinadora de centros de cuidado clínico del Hospital Alma Mater de Antioquia y líder del programa de ortogeriatría del Hospital Alma Mater de Antioquia. Ellos son nuestros panelistas y nuestros invitados del día de hoy que nos van a resolver las dudas sobre el tema actual. Yo voy a hacer una breve introducción. En general, el conversatorio se va a desenvolver con una introducción. Quisimos desarrollar un caso clínico que me parece es la manera más apropiada de entender cómo piensa cada especialidad y cada uno de nuestros panelistas. Ellos van a tener un tiempo para responder como a las preguntas que tenemos. Posteriormente hablaremos con los oyentes del conversatorio a través de sus preguntas. Solamente para comentar brevemente que la osteoporosis es una enfermedad ósea progresiva, se caracteriza por una baja densidad ósea y hay un deterioro estructural de la arquitectura ósea que finalmente conduce a un aumento del riesgo de fracturas. Eh, no es un problema menor, las fracturas, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 300.000 fracturas de cadera al año. 40 millones de mujeres posmenopáusicas están en baja densidad mineral ósea.
Aproximadamente una de cada dos mujeres caucásicas y uno de cada cinco hombres caucásicos van a tener una fractura relacionada con osteoporosis durante su vida. Y estas fracturas generan gran morbimortalidad y además costos en salud que cada vez son más importantes, y tenemos que tratar de frenar y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, para entrar directamente en el tema, decidimos elegir un caso clínico. Em, es un caso en que pienso yo que involucra todas las especialidades y nos permite abordar el tema de forma apropiada. Es una paciente femenina de 50 años, que tiene antecedentes de lupus eritematoso sistémico. El predominio es hematológico, tiene el diagnóstico desde los 20 años de edad, el perfil de SAF es negativo. Decidimos colocar solo las características más importantes para tratar de no llenarnos de información, sino solamente los aspectos más relevantes. Utilizó glucocorticoides previamente y aún recibe glucocorticoides a dosis bajas. Está en manejo con micofenolato, hidroxicloroquina, prednisolona y ha recibido alendronato durante 8 años. Es G2 para 2, ya entró en la menopausia a los 49 años, y actualmente tiene oleadas de calor como síntomas relacionados con la menopausia. No tiene falla renal, se encuentra con un hiperparatiroidismo. Básicamente la vitamina D está en 32, el calcio elevado, hipercalciuria e hipofosfatemia. Se le tomó una densidad mineral ósea, pues una densitometría que reporta un T score en cadera de -3, con un Z de -2 y el columna estaba normal. Y la paciente presenta una fractura en tercio medio de diáfisis femoral al caer desde su eje de sustentación. Entonces, la idea es tratar de entender cómo razona cada uno de nuestros expertos. Vamos a entonces a iniciar con el doctor Darío Parra, nuestro endocrinólogo del día de hoy. Y pues queremos saber qué opina del caso, cómo lo interpreta y cómo de pronto influye el hiperparatiroidismo en el manejo de esta paciente. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias pues, por la invitación. Muy feliz de estar acá acompañándolos esta noche. Pues es un caso bastante interesante, es muy complejo desde el punto de vista que tiene múltiples factores de riesgo para osteoporosis. Viene con uso de glucorticoides, tiene una enfermedad autoinmune que genera un fenómeno pues, inflamatorio que también conocemos que deteriora la salud del hueso. Adicionalmente, pues está menopausia, que también es como otro factor adicional que tenemos que considerar. Entonces, pues lo primero que desde el punto de vista como endocrinológico es clasificar como el riesgo de fractura de esta paciente. Es una paciente que tiene un muy alto riesgo de fractura por varias cosas. Entonces, por el uso de glucocorticoides, porque tiene una fractura reciente, pues digamos que de fragilidad, aunque ya vamos a hablar más adelante de eso. Eh, Adicionalmente, pues 8 años de bifosfonatos y se fractura durante el tratamiento con bifosfonatos, entonces suponiendo que pues tiene una adecuada adherencia, pues tiene también criterios de falla a la terapia con bifosfonato. En ese orden de ideas, pues es una osteoporosis de muy alto riesgo y probablemente tenga un componente secundario, que es lo que llama la atención, que tiene probablemente un hiperparatiroidismo primario. El perfil bioquímico que hace el diagnóstico de hiperpara primario, pues hace que sea también una osteoporosis no solamente primaria por menopausia, sino también secundaria por el uso de glucocorticoides, por la enfermedad autoinmune, y también en el contexto del hiperparatiroidismo primario. Entonces, es una osteoporosis secundaria. Entonces, el caso es bien llamativo, bien importante, como tenerlo en cuenta. Eh, Usted, digamos que en este momento, listo, tiene el hiperparatiroidismo. ¿Cómo influye el hiperparatiroidismo en el manejo? ¿Qué elección de medicamentos podría usted considerar? Entonces, de acuerdo, correcto. En ese orden de ideas, cuando uno clasifica el riesgo de osteoporosis, entonces decimos una osteoporosis secundaria, primaria y secundaria, tiene componente posmenopáusico, lo que ya dijimos todo secundario, de muy alto riesgo de fractura, por lo que acabamos de mencionar, pues uno de entrada considera que la paciente tiene indicación de terapia anabólica para la osteoporosis. El problema es que las terapias anabólicas en el momento, pues, o teriparatide o romosozumab son las dos posibilidades que tenemos en este momento de terapia anabólica. Tienen una contraindicación relativa, pues en el contexto del hiperparatiroidismo primario. Entonces, la recomendación hoy por hoy es realmente primero manejar el hiperpara primario, entendiendo que pues, el 95%, pues el 100% de las veces es por un adenoma productor de PTH.
Entonces, una vez se reseque el adenoma o se controle la producción ectópica de PTH, pues incluso solamente con eso la densidad mineral ósea comienza a mejorar y posterior a eso se iniciaría una terapia anabólica en esta paciente. ¿Cuál es el problema? Que el primer año después de la fractura es el año de más riesgo hay de refracturarse, entonces es urgente o pues, si no es, pues sí, es una urgencia iniciar tratamiento anabólico en este tipo, en esta paciente, entonces en ese orden de ideas lo que recomiendan los expertos, porque pues, es un caso bien complejo, como ya les decía, es idealmente adicionar un bifosfonato o una terapia antirresortiva, mientras tanto, que nos ayude a manejar la hipercalcemia, que nos ayude a proteger o a evitar que se fracture la paciente mientras se maneja el hiperpara primario. Pero en general la idea, la recomendación más importante es primero manejar el hiperpara primario antes de darle manejo a la osteoporosis. Ok, y porque ella ya tiene 8 años de bifosfonato, de alendronato, ¿cuánto podría ser el tiempo máximo de uso de bifosfonatos o qué opina usted o qué nos recomienda al respecto? Sí, de acuerdo. Con alendronato, lo que recomienda la guía americana de endocrinologos clínicos es hasta 5 años de terapia, es decir, que ya nos pasamos en el tiempo de terapia de alendronato y con soledrónico pues, se pueden hasta 3 dosis y algunas personas recomiendan incluso una cuarta dosis, o sea, 4 años, pero lo que recomiendan realmente son 3 años de terapia con bifosfonato tipo soledronato y 5 años con alendronato. Entonces, de acuerdo que la paciente ya entra hace 3 años, porque lleva 5 años, tenía indicación de hacer un cambio de terapia, probablemente si seguía en osteoporosis, pero ahorita el contexto es que se fractura en la toma de un bifosfonato, pues que ya habla de falla terapéutica de bifosfonato, si uno ya entra de pensar pues les decía, inicialmente de entrada una terapia anabólica, pero pues están contraindicadas en el contexto de la hipercalcemia, de la PTH alta. Entonces, en esta idea, pues sería inicialmente manejar primero el hiperpara. Mientras tanto, pues mi propuesta, yo lo que haría en la práctica clínica sería iniciar probablemente denosumab, que nos va a ayudar a manejar la hipercalcemia, que adicionalmente va a prevenir que haga pues un síndrome de hueso hambriento en el posoperatorio de la resección del posible adenoma paratiroideo que nos va, pues tiene unos desenlaces en beneficio o en protección de riesgo de fractura, mientras se resuelve el hiperpara y posteriormente sí llevarla a una terapia anabólica, que es la indicación de esa paciente. Ojalá, idealmente en el primer año de verse fracturado, pues porque como sabemos que la fractura incidente en este momento, pues es la que nos va a marcar el riesgo de que se refracture de aquí en adelante en el futuro. Listo. De pronto, al corregir el hiperparatiroidismo, ¿cuánto tiempo después, por ejemplo, de la cirugía, si tú encontraras un adenoma, ¿al cuánto tiempo es posible iniciar, por ejemplo, teriparatidio? O, Sí, de acuerdo, eso no está descrito, eso no se sabe. Finalmente, el riesgo grande en el posoperatorio temprano de la retirada del adenoma, pues es el síndrome de hueso hambriento. Entonces, lo que sí se sabe es que si uno pone una terapia antirresortiva, ya sea bifosfonato, pues en este caso no, porque ya tenemos falla terapéutica, nos queda únicamente denosumab antirresortivo previo a la cirugía, pues reducimos ese riesgo. Entonces, pues lo ideal sería iniciarlo antes. Suponiendo que se diagnosticó en el contexto del hiperpara, se operó, realmente una recomendación de tiempo no existe. Lo que sí se sabe es que aproximadamente a las 4 a 6 semanas la densidad mineral ósea comienza a recuperarse. Entonces, en ese momento ya el hueso que estaba en estado catabólico muy probablemente entre en un estado pues menos catabólico y en ese momento sea más seguro o menos riesgoso arrancar una terapia osteoformadora o antirresortiva, pues según el caso. perfecto, doctor, muchísimas gracias. Vale, a Veamos ustedes, muchas gracias. el abordaje desde el punto de vista endocrino. Ahora vamos a tratar de verlo desde el punto de vista, puede ser de ginecología, con la doctora Ana María Arias, que quisiéramos saber qué opina del caso, si tiene alguna recomendación y quizá hablarnos un poco sobre terapia hormonal en osteoporosis. Muchas gracias. La doctora Ana María. Bueno, quizá la doctora Ana María está con problemas de conexión, entonces podríamos pues pasar al punto de vista de ortopedia mientras ella logra conexión. Entonces, pues, ¿qué opina doctora Lina María Vélez del caso de la fractura, del riesgo de fractura? ¿Qué nos puede guiar al respecto? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias pues a por esta invitación, por compartir y por tener este espacio tan ameno de que cada uno presente su perspectiva. Samuel, yo voy a ser la mala acá de este conversatorio y es porque cuando presentaste el caso,
hiciste en el cuadro más pequeño, hiciste una referencia a una fractura que presentaba este paciente. Yo coincido en muchas de las cosas con lo que nos ha dicho el doctor Darío, pero me voy a enfocar un poco en esta situación porque creo que nos cambiaría el panorama y es la localización de esa fractura, y creo que acá es bueno aclarar unos conceptos en cuanto a lo que es una fractura patológica, una fractura por fragilidad, y si nos hacemos referencia a la descripción de la localización y por lo que nos cuentas en la historia del uso crónico de bifosfonatos, pues obviamente también nos queda la posibilidad de que pueda tratarse de una fractura típica. Si me permites, entonces voy a definir cada una de ellas porque es bueno que hagamos la diferenciación. Hablamos y muchas veces utilizamos el término muy general, es una fractura patológica, pero recordemos que una fractura patológica es aquella que se presenta en un hueso que tiene una condición subyacente que genera insuficiencia ósea, pero generalmente el término de fractura patológica se lo hemos acuñado a las lesiones de carácter neoplásico. La fractura por fragilidad, pues obviamente conocemos su significado ampliamente, pero es aquella fractura que tiene una condición relacionada con un hueso osteopénico o osteoporótico y que generalmente tiene una asociación de baja energía que produce mecanismo para una fractura. Y la fractura atípica es aquella que ocurre en un paciente que ha recibido terapia con bifosfonatos o una terapia antirresortiva por largo plazo y se presenta en unas localizaciones específicas. ¿Y por qué es importante que hagamos esta salvedad? Porque aunque estas tres definiciones tienen una condición en común, y es que el hueso está alterado en sus condiciones elásticas y está alterado en sus condiciones de resistencia, todas tres se producen por mecanismos de baja energía. Entonces, cuando hablamos del mecanismo de la lesión, es importante caracterizar si es de baja energía o no, pero el apellido de esa fractura nos lo va a terminar dando también la condición que tiene el hueso. Y hago acá la diferenciación es porque la descripción que nos diste inicial, si no me equivoco, fue de una fractura de localización diaficiaria. Y si hacemos la referenciación, la localización de las fracturas por fragilidad, cuando afectan el fémur, lo hacen más en la localización metafisiaria, ya sea metáfisis proximal o metáfisis distal, más que en una localización diaficiaria como no lo expresas. La localización diaficiaria la encontramos mucho más o radiológicamente en las lesiones asociadas a fracturas que en este contexto de esta paciente podría tratarse de una fractura atípica asociada al consumo crónico de bifosfonatos, como fue los 8 años de consumo de alendronate. Entonces, yo creo que esa definición, muchas veces confundimos los términos, pero es bueno aclararlos porque aunque tienen cosas en común, tienen características que las diferencian claramente. Ok. Y eh, digamos, si esto se trata de una fractura típica, el manejo, digamos, cambiaría, preferiría, no sé, cambiar a o un osteoformador obligatoriamente o un antirresortivo podría ser también utilizado pues diferente a de pronto a bifosfonatos. ¿Qué opina con Bueno, respecto al tratamiento? bueno, doctor Samuel, acá te cuento. Eh, Uno, tenemos que considerar dos condiciones. Uno, el doctor Darío ya lo mencionó, la paciente tiene probablemente un hiperparatiroidismo y siempre pues habría que controlar primero esa condición para poder iniciar una terapia que nos oriente. Sabemos que la literatura nos reporta el soporte científico que existe al respecto nos dice muy bien que si estamos utilizando un paciente con alendronatos o con terapia antirresortiva, sufre una lesión por una fractura típica, la condición sería trasladarlo a un paciente, a una terapia, perdón, osteoformadora. Entonces, en este caso, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que controlar primero una condición patológica que tiene, que una vez controlada, y me refiero al hiperparatiroidismo, nos va a dar la posibilidad de comenzar la terapia. Pero independiente de esto, pues tenemos que pensar también en un tratamiento específico para la fractura, independiente del tratamiento que vaya a recibir con la terapia, que en este caso, pues obvio, lo más recomendado sería darle una terapia osteoformadora una vez se estabilice y se controle su condición primaria, que lo más probable es que se trate de un adenoma hiperparatiroideo.
Y una vez controlada esta, dar inicio a la terapia osteoformadora, pues que opciones Samuel, el doctor Darío ya nos mencionó cuáles podríamos tener dentro de las alternativas, y coincido con el doctor Darío que esta paciente, no solamente por su fractura como antecedente, sino porque reúne también otras condiciones que la vuelven mucho más propensa, y por una condición, ya el doctor Darío lo mencionó, el síndrome del hueso hambriento, que viene posterior al tratamiento de su condición primaria de hiperparatiroidismo, pues la va a volver a una paciente mucho más propensa, no a que presente las fracturas atípicas, sino que ya nos va a revertir al otro tipo de fractura en el que siempre hemos categorizado el riesgo o estratificado el riesgo, que sería ahora sí la fractura por fragilidad. Entonces, seguiría siendo una muy buena controlada su condición de base. Sí, hay digamos que puede ser como medio un mito, no sé qué opina al respecto sobre, sabemos que el teriparatide cuando se empieza a utilizar puede disminuir un poco la densidad mineral ósea a nivel de cuello femoral. Entonces, digamos que algunas personas dicen, no, pues, da como miedo utilizarlo si ha tenido una fractura, no sé, en fémur. Eh, ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué nos puede comentar? Samuel, es cierto lo que tú dices, y es porque los estudios en cuanto al teriparatide han demostrado que tiene muy buen efecto sobre, perdón, no tienen un efecto inmediato, sino que es un efecto mucho más tardío, sobre todo afectando la composición de hueso cortical trabecular. Pero recordemos que el fémur proximal no solamente tiene hueso cortical, sino trabecular. Sería, digamos, una reducción y un riesgo transitorio, y ahí es donde uno podría pensar en superponer con otras terapias, pero en este caso en específico, pensar en una terapia antirresortiva, pues digámoslo así, pues podría tener un efecto no el esperado, no sería lo más indicado. Yo en este caso sí me arriesgaría a esa condición, y lo otro es de pronto coadyuvar con otras estrategias que puedan minimizar los riesgos de caídas, que puedan minimizar todas las situaciones de control de otros factores de riesgo que puedan ser modificables. Obviamente por su condición y por su antecedente del LES, pues no vamos a poder modificar el consumo de esteroides porque muy probablemente pues sea requerido para el control de su enfermedad, pero sí podemos hacer otro tipo de intervenciones que demuestran también una reducción de ese riesgo, porque sabemos que la fractura sobreviene secundaria a una caída, y la intervención y los programas de prevención de caída han demostrado ser efectivos, eficaces y muy, muy importantes para el control y la prevención de los nuevos eventos sucedáneos de fracturas que puedan venir sobre estos pacientes. Digamos que tenemos otra alternativa de un osteoformador en el medio, y es el romosozumab. Sin embargo, pues, eh, digámoslo, hay ciertas restricciones todavía en Colombia, no existen pues a nivel general, pero para nosotros como país pues siguen existiendo unas restricciones, pero podríamos tener, si fuese la candidata bien seleccionada, pues no tenemos muchos datos, tú mismo nos dijiste que nos daba los datos más significativos, pero también podría ser la otra alternativa de darle una terapia osteoformadora con romosozumab, que sería la otra alternativa que podríamos tener, que ha demostrado muy buena formación tanto en hueso cortical como en hueso trabecular, y que podría ser otra de las alternativas importantes para esta paciente, siempre y cuando no tenga contraindicaciones para recibir la terapia con romosozumab. Perfecto, muchas gracias. Creo que la doctora Ana María no ha podido resolver el inconveniente, entonces pues vamos a seguir los tres hablando. Ustedes han mencionado, esta puede ser una pregunta para el doctor Darío, han mencionado el síndrome del hueso hambriento. ¿Cuándo sospechamos esta condición y cómo podemos diagnosticarla y cuál sería el manejo? Sí, realmente es una condición que obliga al paciente a hospitalizar. Es un momento en el cual pues, el hueso rápidamente revierte a un estado catabólico, a un estado anabólico. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo principal, lo que lo caracteriza es una disminución sérica del fósforo importante, y además una hipocalcemia pues, marcada que requiere hospitalización. Entonces, realmente es una urgencia. Ocurre muy temprano, muy rápidamente, pues una vez se reseca el adenoma paratiroideo, y casi que pues en el postoperatorio, digamos que temprano, inmediato, se comienza a manifestar precisamente por eso, por hipocalcemia, hipofosfatemia,
pues que requieren suplencia endovenosa y hospitalizaciones incluso, digamos que algo prolongadas para el manejo de este fenómeno. Y hay otra duda que yo tengo y es, bueno, digamos, ella es una paciente con lupus que la vemos pues en reumatología y nosotros utilizamos muchísimo los glucocorticoides, ¿no? Por tiempos prolongados y a dosis altas. Probablemente ella también ese sea un factor de riesgo muy importante para la osteoporosis y para la fractura. Eh, ¿Qué nos puede comentar usted con respecto a eso, como a la osteoporosis inducida por glucocorticoides? ¿Cómo deberíamos tratar de abordar la prevención de osteoporosis en estos pacientes? ¿Cuál sería la mejor terapia o qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, de acuerdo. Entonces, primero, pues recordar que el uso de glucocorticoides de forma crónica, el paciente que tiene osteoporosis en el contexto de uso de corticoides de acción, de forma crónica, perdón, pues es un paciente que ya de entrada es de muy alto riesgo de fractura. Entonces, así incluso no se ha fracturado, no ha tenido fractura incidente, fractura primaria, ya el hecho de estar usando glucocorticoides y desarrollar osteoporosis, ya de entrada es un paciente de muy alto riesgo de fractura. Y de entrada por guías, pues uno debería pensar en una terapia anabólica para el tratamiento de la osteoporosis, solamente que en el contexto del uso de glucocorticoides. ¿No? Esta paciente tiene muchas cosas, como ya habíamos dicho, como la doctora Aldia también ya lo había mencionado, entonces pues la fractura reciente, el lupus, además la enfermedad inflamatoria de base, la menopausia, entre otras cosas, pero pues los glucocorticoides de entrada clasifican a la paciente ya de muy alto riesgo de fractura. Entonces uno ya en un paciente que tenga osteoporosis asociada al uso de glucocorticoides ya de entrada piensa en terapia anabólica. Y las dos opciones que hay disponibles, teriparatide y romosozumab, pues evidentemente la que más evidencia tiene, pues porque es la que ya más tiempo lleva en el mercado y más estudios tiene para uso de osteoporosis asociada con corticoides, es teriparatide. Sin embargo, romosozumab es una terapia muy potente que adicionalmente no solamente tiene el efecto anabólico, sino también tiene el efecto antirresortivo. Entonces, pues probablemente en el futuro sí tenga o pinte para un futuro muy pues provechoso para ese tipo de pacientes, porque sabemos que los glucocorticoides pues no solamente lo que favorecen es que rápidamente se pierda muy rápido hueso, entonces induce una pérdida importante de densidad mineral ósea en menos tiempo del esperado si lo comparamos con una mujer que simplemente tiene osteoporosis por menopausia. Entonces, romosozumab también puede ser una buena alternativa, pero desde el punto de vista de la evidencia clínica, el que más evidencia fuerte tiene en el contexto solamente de glucocorticoides, pues es teriparatide, pero pues es probablemente porque el medicamento que más tiempo tiene o más estudios tiene pues en el mercado. A mí romosozumab también me parece una buena alternativa. Si consideramos, digamos, la hipercalcemia, el romosozumab también podría eventualmente ayudar a controlar la hipercalcemia como parte del tratamiento. Sin embargo, pues sería un uso off-label en esta paciente que pues tendría un hiperpara primario, que primero, como ya dijimos, el tratamiento es resolver el hiperpara primario. Entonces, sí, o sea, finalmente uno debe considerar como todo en la mesa. El romosozumab también es una muy buena alternativa para el manejo, pero yo estoy de acuerdo y convencido de que el tratamiento anabólico tiene que ser después de que se resuelva el problema primario del hiperparatiroidismo. Perfecto. Doctora Lina, usted, digamos, ¿qué opina sobre los biomarcadores de colágeno y procolágeno? ¿Los solicita, los utiliza? ¿Son útiles para el manejo de los pacientes con osteoporosis? Pues en mi experiencia, pues realmente no los utilizo de rutina, de hecho, no los autorizan fácilmente en nuestro sistema de salud. Yo creo que con fines académicos e investigativos todos ansiaríamos tener la posibilidad pues de tenerlos porque nos dan muy buena evidencia de lo que es el recambio óseo y el metabolismo óseo como tal, digamos, lo que nos van a permitir tener una evidencia más directa de cómo es ese metabolismo mineral realmente desde no digamos desde lo micro, pero sí desde lo fisiológico, pero desafortunadamente pues nuestro sistema de salud no nos da la posibilidad de pedirlos como exámenes de rutina, a no ser que sea con fines más investigativos o con fines pues de resolver una situación muy particular. Uno quisiera tenerlos pues, pero desafortunadamente no. Yo creo que hay situaciones y hay casos específicos y el caso que tú presentas, doctor Samuel, pues es muy complejo y es de los casos que uno diría uno sí quisiera tenerlos para este caso específico para determinar ese recambio óseo, cómo está, porque es digamos, la medida indirecta de hablarnos de todo el contexto, porque acá no solamente tenemos una paciente con una situación que afecta el metabolismo mineral desde el uso de los glucocorticoides, sino también desde su condición de hiperpara.
porque ambas condiciones, digámoslo, tienen un órgano blanco, ya sea directo o indirecto, y ese órgano blanco termina siendo el hueso, termina siendo casi que ese órgano, esa estructura que se está sacrificando bajo esas dos condiciones y que uno quisiera conocer su estado real, pero no rutinariamente no lo solicitamos. El doctor Henry Mauricio Arenas nos precisa, básicamente hablando y como reforzando la idea que tú nos diste sobre teriparatide y la densidad mineral ósea. Él menciona que básicamente altera la calidad ósea cortical, digo, no altera la calidad ósea cortical ni trabecular de cadera total, eh, ya demostrado por muchos estudios. Finalmente era como para tratar de quitar ese posible mito con respecto a, bueno, no podemos poner teriparatides si el paciente tiene alguna fractura. Tiempo de cirugía, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo óptimo para operar un paciente que tiene una fractura, por ejemplo, por una fractura por fragilidad? ¿Cuál sería el tiempo óptimo para intervenirlo? Bueno, voy a hablar un poquito porque cuando hablamos de fracturas por fragilidad, pues tenemos que hacer referencia a lo que es la cascada de las fracturas, porque, digámoslo, es un espectro de muchas fracturas que se pueden presentar en un paciente, iniciando, digamos, el debut con la fractura de radio distal cerca de la quinta, sexta década de la vida, prosiguiendo las fracturas vertebrales y húmero proximal y posteriormente las fracturas de cadera o fémur proximal. Y hay que tener en cuenta porque digamos lo que de cierto modo pues estamos en la obligación y compromiso de que si detectamos una mujer posmenopáusica principalmente con una primera fractura y esa fractura llega a ser la fractura de radio, recordemos que esa termina siendo nuestra primera fractura que nos debe generar la alerta para tener en esta paciente precaución y establecer pues las medidas efectivas. Y hay dos fracturas, digamos, que es a las que más atención les prestamos por la discapacidad que pueden generar y por el índice de complicaciones tan alto que pueden asociarse a la disfuncionalidad que pueden generar, que son las fracturas que consideramos, digámoslo, mayores, relacionándonos estas a las fracturas de cadera como tal y a las fracturas vertebrales por la disfuncionalidad ambas que pueden generar. Y ante una situación de estas, siempre tratamos de evitar de que la morbimortalidad no se vea afectada y casi que el momento ideal de llevar a estas pacientes es antes de que hayan transcurrido las 48 horas. Digamos lo que se ha convertido esas 48 horas en el estándar porque es el paciente que se cae en su casa, tiene la fractura de cadera, digamos lo que el paciente intradomiciliario pues está en sus condiciones más estables, pero cada momento, cada día de inmovilización en cama va aumentando las probabilidades de complicaciones asociadas y por ende, pues disminuyendo su capacidad de respuesta a una cirugía mayor, como le puede implicar para un paciente una osteosíntesis o una prótesis de cadera que son las alternativas quirúrgicas en las que muchas veces confluimos para el tratamiento de este tipo de lesiones. Entonces hay que tener mucha claridad y mucha digámoslo, agilidad también en el manejo de estos pacientes para que inmediatamente lleguen, pues se active, digamos, todo el sistema que se requiere para que sean llevados a quirófano lo más pronto posible. Y digamos que de cierto modo eso es lo que se ha pretendido con la instauración de las unidades coordinadoras de fracturas que buscan precisamente agilizar los momentos quirúrgicos de estos pacientes que sean llevados lo más rápido posible a las intervenciones quirúrgicas con el fin de rehabilitarlos también y de reincorporarlos a la vida normal o a su vida normal, a su vida cotidiana, lo más pronto posible. Y esto obviamente va a llevar a unos efectos benéficos en la reducción de complicaciones asociadas, porque sabemos que durante ese primer año posterior a una fractura de cadera, el número de complicaciones es mucho mayor y la mortalidad también es significativa en este grupo de pacientes. Perfecto, muchas gracias. Doctor Darío, ¿qué opina usted de los niveles de vitamina D? ¿Hay nivel óptimo? En este caso del hiperparatiroidismo, ¿uno debería aspirar a un nivel mayor? Eh, ¿Qué nos puede comentar al respecto? De acuerdo, o sea, desde el punto de vista como fisiológico, una unidad de vitamina D mayores a 30 nanogramos mililitro ya son suficientes para inhibir la secreción anormal de PTH.
Es decir, la deficiencia de vitamina D eleva la producción de PTH como un mecanismo pues, de feedback negativo y unos niveles por encima de 30 son fisiológicamente suficientes para suprimir esa secreción anormal de PTH. Entonces, en el contexto de osteoporosis, sí se recomienda, pues depende de la guía, pero usualmente niveles por encima de 30, no más de 100 nanogramos mililitro. Algunos proponen incluso llevarlos a niveles de 50 si se encuentran en el contexto de una osteoporosis. Realmente sí hay mucha discusión de cuál es el nivel óptimo de la vitamina D en la osteoporosis. Lo cierto es que idealmente por encima de 30, que lo que decía que desde el punto de vista fisiológico son suficientes para suprimir la secreción de PTH como pues, un mecanismo secundario de feedback en este paciente. Entonces, pues la gente creo que tenía 32, entonces creo que pues evidentemente requiere una dosis de mantenimiento, pero como tal pensar en suplencia de vitamina D, pues no sería como el contexto, pero sí, evidentemente sí de dejar una dosis de mantenimiento si es necesaria como parte del tratamiento. Tengo otra duda, pero no sé si haya información al respecto, pero cada vez salen presentaciones más altas de vitamina D, ¿no? O sea, ahora Sí, ya hay 25.000, 100.000. Entonces, uno puede dar una suplencia muy rápida, pero ¿existe alguna evidencia como con respecto a cuál debería ser como la presentación que uno podría utilizar, cuáles son mejores o sí, es de acuerdo. O indistinto? sea, pues no hay estudios como cabeza a cabeza que comparen qué dosis es mejor. Lo cierto es que las dosis más altas, pues más rápidamente suplementan la vitamina D. Entonces, como algunos expertos recomiendan que entre más bajito sea el nivel de vitamina D, pues probablemente se beneficie de una dosis mayor de carga de vitamina D desde de 100.000. ¿Qué es lo que a uno le preocupa realmente? Pues el riesgo teórico, pues porque el exceso de vitamina D o la intoxicación con vitamina D pues puede aumentar la hipercalciuria y por lo tanto la aparición de cálculos renales. Sin embargo, lo que eso está demostrado es que pues, usualmente aparece en el contexto de dosis lo llaman como megadosis de vitamina D, que son dosis de más de 300.000 unidades al mes, que realmente pues no, ninguna guía, ningún protocolo pues recomienda esas dosis tan altas de mayores o iguales a 300.000 unidades al mes de vitamina D. Entonces, finalmente, la estrategia que uno tome, ya sea la de suplementación diaria o semanal o quincenal o incluso mensual, es adecuada. Lo cierto es que entre más bajitos sean los niveles de vitamina D, pues uno más quisiera subirlas para inhibir esa secreción anómala de PTH, teniendo en cuenta que la PTH pues, es el principal catabólico del hueso. Entonces, entre más bajita la vitamina D, uno preferiría de pronto con más rapidez suplementar la vitamina D y probablemente prefiera dosis más altas. Y obviamente, pues también hay que tener en cuenta como la adherencia y ese tipo de cosas, porque pues, tomarse una pastilla al mes o cada 15 días o incluso semanal, probablemente sea más adherente el paciente que tomársela todos los días diarios. Pero pues finalmente no hay estudios cabeza a cabeza. Lo cierto es que megadosis idealmente no sea no más de 300.000 unidades y la meta idealmente de 30, 50 nanogramos mililitro y no más de 100. Y en general el riesgo de hipercalciuria y nefrolitiasis, pues hasta ahora pues no se ha demostrado que sea contundente, que sea un riesgo real, con suplementaciones incluso de dosis altas de 100.000, siempre y cuando no se pase uno a las megadosis. Ok, perfecto. Parece que la doctora Ana María ha podido solventar sus problemas técnicos. Hola, Eh, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Sí, te Ahora escuchamos sí. perfecto. Bueno, Magnífico. Ahora, bueno, ¿no? ¿Cómo estás? sorprendida con todo lo que han dicho. Pues realmente ya me han quitado muchas cosas de mi intervención, pero pues yo quisiera anotar lo muy debatido que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y si bien en la historia clínica que nos hablabas, la paciente tenía unos síntomas vasomotores, como son los sofocos, tiene una edad que es lo que nosotros denominamos en ginecología, que es la ventana de oportunidad para el inicio de la terapia de reemplazo hormonal, que es la paciente que tenga menos de 10 años de la menopausia, y pues ella apenas tiene un año de la menopausia, y podría ser interesante de pronto combinar todo lo que hemos hablado de las terapias antirresortivas, ¿sí? Y mirar qué tan viable sería que la paciente se beneficiaría de terapia de reemplazo hormonal. Aunque se puede considerar que es una paciente de alto riesgo por los antecedentes, ¿sí? No existe ninguna contraindicación absoluta como historia de cáncer, cánceres hormonodependientes como cáncer de mama o cáncer de ovario, pues no tenemos los datos de la paciente. Y lo otro es que a pesar de que tiene un lupus, pues el lupus está controlado y sabemos un poco el riesgo relativo que puede haber entre terapia de reemplazo hormonal y el trastorno tromboembólico, pero es una paciente que podría ser candidata a manejarle también los síntomas vasomotores y que nos ayuden también con el tema óseo, porque todos sabemos el papel que tienen los estrógenos con la arquitectura y mantener
el hueso adecuadamente. Entonces yo pienso que también se beneficiaría de darle todo lo que hemos dicho, darle también terapia de reemplazo hormonal. No Yo sé tengo, ustedes qué piensan y no sé ustedes, de pronto un ginecólogo hablando también de osteoporosis, pues no sé qué pensarían. Y yo pienso que eso es lo bonito del caso, que es un manejo integral de todos, ¿sí? Como de diferentes perspectivas podemos hacerle el manejo integral a la osteoporosis. Sí, a mí sí me gustaría decir algo como al respecto ahí de la terapia de reemplazo hormonal. O sea, evidentemente sí, dentro de las guías está recomendada para el manejo, pues, sobre todo en la prevención de osteoporosis, en lo que la doctora ya claramente nos contó, pues en mujeres posmenopáusicas en esa ventana, con el objetivo de controlar los síntomas de la menopausia. Entonces, pues es una alternativa. Yo no estoy en desacuerdo de utilizar terapia de reemplazo hormonal en esta paciente. Sí me da miedo es el riesgo trombótico, tiene un lupus de base, pues no sé, ya como algo como de mirada como internística, sí me daría miedo colocarle estrógenos que incrementan como el riesgo de un evento trombótico en el contexto de que tenga un lupus, a pesar de que tenga SAF negativo, pues sí me da como ese miedo, de acuerdo. Y lo otro es que finalmente el objetivo de esa terapia de reemplazo hormonal, pues no sería como tal para la osteoporosis, la paciente tiene osteoporosis, sino sería más bien como para el manejo de sus síntomas de la menopausia, porque pues, la recomendación que está dada es como en baja masa ósea o en osteopenia para prevención de osteoporosis más que para el tratamiento de la osteoporosis. Es lo que está como notado en las guías. No sé. Lo otro es que no solamente hay estrógenos, ¿no? Pues también tenemos que tener en cuenta que ahorita nos hemos avanzado en el campo y tenemos los SERMs, que son los inhibidores selectivos de receptores de estrógeno, que con esta paciente disminuiría un poco el riesgo relativo del tromboembolismo o todo lo que nos da temor de la trombosis venosa profunda y podríamos asociarle también un SERMs que le pueda ayudar con el síntoma de vasomotor. Y obviamente tiene pues ya que manejarse la osteoporosis porque ya tiene una osteoporosis y tiene una osteoporosis severa de alto riesgo porque ya tiene una fractura por fragilidad y si bien no sería manejo pues como para la osteoporosis, sí ayudaría a mejorar la calidad de vida de la paciente. Igual en nuestro consenso, en el consenso colombiano, siempre se tiene en cuenta como de primera línea también dar terapia de reemplazo hormonal y dar combinado con lo que ya hemos hablado de los diferentes otros medicamentos. perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a ir entonces con las preguntas del auditorio, que son varias, para el que quiera contestar. Isabel Barrientos nos dice, ¿qué opinan de las megadosis? Bueno, ya nos hablamos un poquito de megadosis de vitamina D, pero ella tiene una pregunta interesante que es, cada cuánto medirían niveles de vitamina D, digamos que con ese tipo de suplencia de dosis altas? Sí, finalmente como pues es una vitamina de depósito, realmente antes de 3 meses no tiene ningún sentido medirlas. Incluso así uno de dosis altas, entonces uno lo que espera realmente es pues a que se haga todo el depósito hepático, la vitamina D y todo para hacer la medición. Entonces realmente entre 3 a 6 meses es un tiempo que creo que es prudente para evaluar la respuesta o pues como del incremento de los niveles séricos de la 25 de hidroxivitamina D. Samuel, voy a hacer una precisión acá y es porque muchas veces hablamos de dosis de vitaminas altas y yo pienso que de pronto no tanto el término de dosis altas, sino dosis suprafisiológicas. Y si nos vamos a lo fisiológico, pues yo creo que de antemano ya a partir de 100.000 unidades, que aunque no esté considerado bien marcado como una megadosis, ya entra a ser una dosis suprafisiológica y de cierto modo, entre más imitemos la fisiología normal del organismo, mucho más efectivo termina siendo una suplementación vitamínica que demos a los pacientes, porque no solamente hay que pensar en que hay que volver a retomar niveles normales, sino que hay que mantener esos niveles y el mantenimiento ideal se puede lograr es más cuando tratamos de imitar esa fisiología normal. Entonces, para que queden también los dos conceptos, no es que uno sea el cierto, otro sea el falso, pero sí está, digámoslo, el doctor Darío no lo decía ahora, no hay una precisión de una respuesta de cuál sea la dosis más precisa y más estable, pero en ambas condiciones pues hay que tenerlas en cuenta que es posible administrar la suplementación. Igualmente coincido con el doctor Darío antes de 3 meses, porque es que la vitamina D termina siendo pues mucho de depósito y no vamos a obtener resultados muy predecibles, digamos, de cómo ha sido el comportamiento
de la recuperación de las deficiencias o insuficiencias que se puedan tener, y antes de 3 meses es muy poco, pues los cambios que uno pudiera detectar en ese sentido, o es lo que yo he visto pues en mi práctica. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué opinan de la terapia secuencial en esta paciente? ¿Ya recibió bifosfonatos? ¿Cómo sería esa terapia secuencial o qué opinarían al respecto? Si la paciente probablemente va a terminar en terapia secuencial. La terapia secuencial puede ser de antirresortivo, ya sea bifosfonato denosumab anabólico o viceversa, de anabólico a antirresortivo. Esa es la definición de terapia secuencial. Pues ya planteamos que la paciente sí o sí tiene indicación de terapia anabólica, cualquiera que sea teriparatida o romosozumab, según como nos vaya después de manejar el hiperpara primario. Recordar pues que tirapatía son 2 años, el uso del medicamento, y romosozumab se usa por un año. Y después de eso, pues es una paciente de muy alto riesgo de fractura, pues que si no, no se puede dejar sin ningún medicamento. Más aún que el efecto tanto de teriparatide como romosozumab, si no se les pone nada después, pues se comienza a perder ese efecto protector que tuvieron durante la terapia. Entonces la terapia, la paciente sí o sí va a terminar en una terapia secuencial después de anabólico, probablemente ya sea teriparatía o romosozumab, lo que se decida finalmente con la paciente, va a terminar después con terapia secuencial antirresortiva por mucho tiempo, y muy probablemente pues de por vida, porque la decisión de suspender y la decisión de llevarlo, de parar la terapia, pues no es tan fácil, no está tan clara hoy en día con la evidencia de estas pacientes que ya son de muy alto riesgo de fractura, por lo que todo lo que acabamos de mencionar. Perfecto. Nos dicen, nos intentan precisar con respecto a la fractura, dicen que supongo que la persona que plantea esto es ortopedista, creo yo, porque dice que debería verse la radiografía porque diagnósticos diferenciales se encuentra hiperparatiroidismo primario o tumor de células pardas. ¿Qué opinas, Lina, como con respecto a eso? Porque dicen, no estoy muy seguro de que sea una fractura atípica, dice pues la Y, persona que es, nos y, está y comentando. la persona que nos lo dice tiene mucha claridad, y por eso es tan importante siempre ver las imágenes y verlas desde dos proyecciones, no solamente una sola proyección, y de ahí es muy importante, y sobre todo porque es que uno, la localización de la fractura, si es en hueso metafisiario o diafisiario, el trazo de fractura y las lesiones adyacentes que se puedan encontrar al trazo de fractura es muy importante para poder caracterizarlo. Entonces, la imagen radiológica simple sigue siendo por excelencia la imagen que nos orienta a cuál es la aproximación diagnóstica más probable que se pueda tener, porque es muy importante tenerla, porque esto nos va a caracterizar un tipo de fractura diferentes, ya sea una fractura patológica, una fractura por fragilidad, una fractura típica, y nos cambiaría todo el contexto de una situación particular. Entonces, siempre las imágenes radiológicas seguirán siendo el estándar para evaluar y determinar la definición precisa de la fractura como tal. Muy bien, hay otra pregunta del auditorio que dice, tenemos una paciente que previamente es sana y presenta una fractura por fragilidad. ¿Podemos empezar tratamiento de una vez empírico o es obligatorio tener el perfil metabólico antes de iniciar el manejo? Sí, idealmente, pues por guías y usualmente por práctica clínica se debe tener siempre el perfil fosfocálcico, sobre todo para descartar osteoporosis secundaria, como es este caso. La paciente menopausia, glucocorticoides, se fractura, no decía, bueno, una osteoporosis pues asociada a los glucocorticoides, pero finalmente tenía otra condición adicional, que era el perfil bioquímico de hiperparatiroidismo primario, que estaba empeorando su condición. Entonces siempre uno debe tomar los paraclínicos básicos, en la guía colombiana también están muy bien descritos, para descartar esas condiciones que pueden generar una osteoporosis secundaria, que llevan primero, pues, o que obligan a primero tratar esa condición que deteriora la salud del hueso, y posteriormente sí arrancar el tratamiento dirigido, ya sea nuevamente pues anabólico o antirresortivo. Entonces sí, siempre antes de arrancar cualquier tratamiento para osteoporosis se debe descartar secundarismo. Muy bien. Hay varias preguntas sobre ejercicio. ¿Qué ejercicios son recomendables para esta paciente? Ejercicios contra resistencia, natación, ¿cuánto tiempo? ¿Qué opinan al respecto? La pregunta está difícil. Está bien difícil porque lo Esa que sí, lo que, pregunta, esa pregunta tiene Ambos veneno. anulados. De No, pero hecho, vea, alguna vez como, pues tuve la oportunidad de realizar como un metaanálisis de eso, y ahí no es que no se me olvida el nombre del tipo de ejercicio, que es un ejercicio que practican por allá en Japón,
El Tai que es Chi, como ese es el como el Tai que más Chi. evidencia en teoría tiene para prevención de osteoporosis, pero finalmente lo cierto es que la actividad física mejora la salud del hueso y la resistencia que uno le puede, o sea, ejercicios físicos de resistencia pues son superiores a los ejercicios físicos cardiovasculares, eso es cierto, pero sí, el que la doctora acabó de decir es cierto que tenía en la cabeza, pero se me había olvidado el nombre que era por allá, que practican en Japón, que ese como que en los metanálisis es el como que mejora densidad mineral ósea, teniendo en cuenta pues que una mejoría de la densidad mineral ósea en teoría es un menor riesgo de fractura, pero no necesariamente es de esa manera, ¿no? Los estudios clínicos no han demostrado eso. Y la natación Ahí, finalmente. ahí voy a hacer una claridad, porque es que tenemos que saber diferenciar entre ejercicio, digámoslo, de impacto y ejercicio, pues, más de beneficio cardiovascular. La natación es mucho más de beneficio cardiovascular. La actividad de caminar, pero, pues, digamos, la caminata no el pasito contadito, sino el pasito, pues, digámoslo, a una velocidad prudente que no agote tampoco al anciano, es benéfica porque requerimos en este tipo de pacientes la activación de mecanorreceptores. Y la activación de mecanorreceptores es posible, pues si lo hacemos con ejercicio que genere un cierto impacto, porque va a tener un efecto mucho más benéfico en la unión. Nosotros no vamos a saber orientar cómo se practica el tai chi, pero sí es importante que demos instrucciones a los pacientes de las caminatas, de la caminata que puede ser pues a una velocidad, digámoslo, prudente, pues por lo menos uno hace el conteo. Hay algunos test que le hacen conteos de los pacientes y es que caminen 2 cuadras en 5 minutos. De pronto algunos de nosotros hacemos la prueba y no aguantamos ni las 2 cuadras a los 5 minutos, pero es una forma, digámoslo, de medir un poco el ritmo de velocidad. Entonces, la idea es llevar a esos pacientes pues a que tengan cierta actividad un poco más constante, que sea un poco más de impacto para que active los mecanorreceptores necesarios. Ideal, pues sí, y ha demostrado pues las prácticas no solamente del Tai Chi, sino también de otras eh, tipo de artes marciales que pueden tener algún efecto benéfico sobre la parte de contextura ósea como tal. Yo ahí Perfecto. quería agregar algo. Es que también ahorita debe ser muy individualizado la prescripción del ejercicio. Y la prescripción del ejercicio se hace como una fórmula de medicamento. Y se debe hacer también asociado, pues hay muchos deportólogos y muchas fisioterapeutas, y ya en esta paciente también habría algo de reacondicionamiento físico. Y probablemente es una paciente que nunca ha hecho ejercicio en su vida, y pedirle a una paciente que nunca ha hecho ejercicio que haga ejercicio es muy complejo, y el ejercicio lo hablan muchas veces es de un mecanismo protector, ¿sí? Y ya cuando hay fractura o cuando ya hay alguna lesión, ya es una terapia ya instaurada con fisioterapia, con deportólogo y mucho más localizada, ¿sí? Entonces sí es como muy individualizado dependiendo del gusto y de las limitaciones que tenga la paciente, y más si ya ha tenido una fractura. Ok, creo que vamos con la última pregunta. Hay varias preguntas, pero pues no alcanzamos, el tiempo no nos da. Hay una pregunta aquí que dice, si la paciente es de alto riesgo para manejo quirúrgico de hiperparatiroidismo, ¿qué otras alternativas existen para su tratamiento? No sé si el doctor Daniel. Como manejo médico, entiendo, sí, sería como manejo médico, pues la Sí, alternativa es Cinacalcet, que es como la alternativa de tratamiento farmacológico. Finalmente, pues la paciente tiene una indicación sí o sí de cirugía porque es un hiperpara primario sintomático, es decir, tiene hiperpara y adicionalmente tiene ya osteoporosis. Entonces tiene una indicación pues clara de cirugía, pero pues no sé, alguna condición médica. Cinacalcet es una alternativa para controlar pues el exceso de producción de PTH y la hipercalcemia. Sin embargo, Cinacalcet sí no ha demostrado, el estudio no ha demostrado que mejore densidad mineral ósea, pero pues sería la alternativa. Y obviamente pues el bifosfonato, alendronato soledronálico, pues eso también ayuda a controlar esa hipercalcemia y ese sí tiene efecto pues en la salud, en el manejo de osteoporosis, entonces podrían ser como las dos alternativas, aunque pues la alternativa como tal de hiperpara primario sería Cinacalcet. En ese caso, teniendo en cuenta pues que no es la mejor alternativa, que no es la opción para una paciente que ya tiene un síntoma que es la osteoporosis y que es que no mejora pues salud ósea en este caso. perfecto, muy bien. Lamentablemente hemos llegado a al fin de nuestro conversatorio, entonces una conclusión final de cada uno, quizá, no sé, empezar con la doctora Ana María. Bueno, yo pienso que siempre la meta de la osteoporosis es la prevención, ¿sí? Prevenir,
hacer intervención en factores de riesgo, que es una enfermedad devastadora, costosa y que lo ideal es prevenir que las pacientes lleguen a una fractura. Perfecto. El doctor Darío. Yo creo que la conclusión es pues que siempre hay que buscarla, siempre hay que pensarla más allá de la menopausia. Entonces, uso de glucocorticoides y otros factores adicionales que ya están descritos, artritis reumatoidea, entre otras, y siempre pues buscar la forma de hacer la tamización con densitometría en aquellos pacientes pues para iniciar el tratamiento antes de que aparezca la fractura como marcador, porque ya está demostrado que una vez aparece una fractura, pues la mortalidad es completamente diferente y superior a aquel paciente que se instala el tratamiento antes de que llegue a la fractura. Entonces creo que ese sería el mensaje. Perfecto. ¿Y la doctora Lina María? Bueno, doctor Samuel, partimos de una pregunta en este conversatorio y es ¿quién debe manejar la osteoporosis? Sin duda, pues la osteoporosis es una enfermedad del hueso y para nosotros los ortopedistas, pues el hueso es el que nos inspira día a día a trabajar, pero lamentablemente, pues las fracturas por fragilidad terminan siendo ese vocabulario en el que el hueso comienza a manifestar de que está enfermo y obviamente una fractura, pues reclama un ortopedista. No quiero decir que la deba manejar un ortopedista, sino que la fractura, pues obviamente le va a llegar al ortopedista, pero es un compromiso de todos, no solamente del grupo multidisciplinario, pues que logró reunir a COM para este conversatorio, sino de muchas otras especialidades que están en estos momentos escuchándonos, y es el compromiso de todos de trabajar en pro de prevenir la primera fractura y si ya se presentó esa primera fractura, prevenir las fracturas subsiguientes. Entonces, el compromiso es de todos para manejar la osteoporosis como tal. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Finalmente, pues eso, yo que quisiera mencionar que al responder esa pregunta es complejo. Esta no es una enfermedad de una sola especialidad, solamente una persona pueda manejarla. Y creo que cada uno de nosotros aporta algo distinto desde nuestra especialidad. Entonces, quizá seleccionando el paciente, uno puede elegir cuál podría ser la mejor especialidad y hay casos complejos como el que colocamos que probablemente requieren el curso de varios especialistas, de varios profesionales, porque no tiene muchos factores que pueden hacer confundir y que generan problemas a la hora de elegir la terapia. A pesar de que la osteoporosis es una enfermedad relativamente simple de tratar, mire, hay casos complejos que requieren un abordaje multidisciplinario. Muchísimas gracias a todos. Entonces, los dejo con la doctora Geraldine Altamar para despedir el conversatorio. Hola Samuel, hola Lina, gracias a Lina, Ana, Darío, Ana que sufrió pobrecita desde Cali para conectarse. Tuvimos muchos comentarios, quienes nos acompañaron y no vieron sus comentarios reflejados en el curso de la discusión, no fue que los omitimos, sino que existían muchos comentarios y como lo decía Samuel en su conclusión, se necesitan varias personas, varios profesionales para tratar las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la osteoporosis es una enfermedad crónica no transmisible muy relacionada con muchas patologías, muchos síndromes geriátricos que nosotros vemos en la consulta diaria. Bueno, y antes de despedirnos, quiero recordarles, vienen los avisos parroquiales, quiero recordarles tres cositas. La primera, recuerden que este conversatorio lo pueden ver desde el mismo enlace en el cual ustedes se conectaron. Pueden tenerlo a su disposición durante todo este mes, es decir, que ustedes se pueden conectar y pueden revivir el conversatorio. Es bastante interesante volverlo a escuchar y volverlo a ver con toda claridad. La segunda es que recuerden ustedes que estamos en la preparación de nuestro 12º Congreso Nacional de Osteoporosis ACOM. Si me ayudan los chicos cambiando para que veamos nuestro congreso y recuerden que vamos a tener conferencistas de afuera, vamos a tener a Michael McClune, tenemos ahí de David Kendler, vamos a tener a Serge Ferrari, Bernd Kirk, Gustavo Duque y nos van a estar acompañando de todos nuestros expertos nacionales. Tenemos expertos también de Ecuador, está Carlos Ríos, José Luis Mansur, Fidencio Cons, tenemos a Sonia Cerdas, estamos muy contentos con nuestro Congreso Nacional y ampliamos
nuestro plazo para el concurso de investigación. Ustedes están a tiempo de participar con sus trabajos de investigación. Toda la investigación que se hace, tanto básica y en clínicas de salud osteomuscular, es bien recibida. Recuerden que el concurso recibe trabajos de investigación finalizados e inéditos. Ustedes se conectan a la página recuerden ustedes, Congreso ACOM 2023, allí buscan la parte del concurso de investigación, miran los requisitos y pueden en el enlace llenar el cuestionario y enviarnos su resumen de su trabajo de investigación. Hasta el 31 de julio están a tiempo. Bueno, y con toda esta información y con todo este conocimiento que tuvimos hoy, nos despedimos desde la Asociación Colombiana de Osteoporosis, deseándoles una feliz noche y agradecimientos por habernos acompañado hoy.